Buenas tardes. En el marco del mes del orgullo LGBT+, y dentro de la jornada de la comunidad, en tu comunidad, esta tarde nos acompaña el maestro Daniel Hernández Velasco, de quien me permitiré leer su semblanza. El maestro Daniel Hernández Velasco estudió la licenciatura en Historia y la maestría en Historia del Arte en la UNAM. Sus líneas de investigación giran en torno a la historiografía del arte mexicano y la historia intelectual en México en la primera mitad del siglo XX. Además de su labor como docente en el Colegio de Historia de la Escuela Nacional Preparatoria 8, forma parte del Programa Integral de Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, en donde es facilitador y persona orientadora comunitaria en Subnante. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles. La profesora Rebeca Leticia Rodríguez Zárate del Colegio de Historia, al igual que yo, Daniel Hernández. Queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones en estos actos conmemorativos a partir de la historia de los movimientos de las diversidades sexogenéricas en México. Esta conferencia no tiene por objeto dar un desarrollo amplio de estos acontecimientos, sino principalmente caracterizar algunas circunstancias que se vivieron en las últimas décadas y ver cómo nos pueden servir para reflexionar en torno al movimiento hoy en día. Para comenzar, quisiéramos hablar de la historiografía, es decir, de las investigaciones históricas que se han hecho sobre este tema. Y bueno, las principales instituciones en la universidad, tenemos el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y el Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Y particularmente quisiéramos pues recomendar e invitarles a que se aproximen a los textos que tenemos de Adriana Fuentes y de el doctor Martín H. González del Colegio de México, quienes en décadas recientes, pues bueno, en años recientes de hecho, han abordado el tema por una parte de la historia de los movimientos lésbicos y en general de las políticas y de la revolución sexual, como denomina Martín H. González, a todo este fenómeno entre 1960 y 1984, y que además de estas publicaciones, pues también pueden acercarse a textos de su autoría que están en la web, tanto en páginas especializadas como de divulgación de nuestra universidad también. Y compartimos, tanto con la doctora y con el doctor, pues varias de las posturas que queremos comunicarles el día de hoy. Una de ellas es que debemos analizar o debemos considerar la historia de estos movimientos, o al menos en sus primeras etapas, en sus orígenes, que fueron movimientos que se enunciaron desde la izquierda. Creo que esto es una peculiaridad en el caso mexicano, es decir, que el movimiento de liberación homosexual, como se denominó en un primer momento, pues parte también de esta comunicación que existía con grupos juveniles que estaban en contra del imperialismo estadounidense y pues estamos hablando de un contexto de la Guerra Fría. Por eso, si bien tenemos como un punto de referencial la marcha, la primer marcha que se llevó a cabo aquí en el país, particularmente en la Ciudad de México, en junio 29 de 1979, hay que considerar que antes de eso, décadas, o al menos los últimos 8 años, hubo en el país, y particularmente en la ciudad, la conformación de grupos que buscaban la visibilización en las calles de su identidad, como en aquel momento se denominaba o era catalogado homosexual. Ajá. Tenemos desde 1971 el Frente de Liberación Homosexual Mexicano, que tuvo el respaldo y el apoyo sobre todo de una actriz, Nancy Cárdenas, en su momento que se declaró en televisión abierta como lesbiana. Entonces, esto causó pues, mucho eco, mucha polémica en la cultura popular mexicana.
Y esto se derivaba también de un acto de injusticia, de un despido a una persona que había sido identificada como homosexual y que se le despidió de una tienda departamental. Ujú. A partir de ahí, en 1975 tenemos otro movimiento, Sexpol, donde se enfatizaba mucho en el amor al cuerpo. No debemos desligar esto de lo que estaba pasando desde los años 60, que son los movimientos también feministas y que van ligados también mucho a la revolución del cuerpo. Es por eso que en los años siguientes, en 75, tenemos el colectivo Ácratas, Lesbos, Oikabet y Lambda, ya estos dos últimos en 78, estos últimos cuatro movimientos lésbicos. Esto es muy importante porque vemos cómo las mujeres empiezan también a decir, bueno, que esto no sea solo una lucha de hombres, nuevamente, sino somos mujeres que nos identificamos de manera diferente a al estereotipo femenino, ajá, heterosexual, los diferentes, y tenemos ya un conglomerado entonces de agrupaciones. Pues sin lugar a dudas, un movimiento muy importante, en sintonía con Oika, Bet y Lambda, fue el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, quien en 1978, pues ligado a las conmemoraciones sociales que se estaban llevando a cabo, pues fueron quienes motivaron a las primeras visibilizaciones en las calles de movimientos homosexuales. Es por eso que enfatizamos la idea de asociarlo con los movimientos de izquierda, porque pensemos que todas estas agrupaciones, sus demandas no nada más estaban en torno a la visibilización de su identidad no heterosexual, sino que van de la mano con luchas en contra del imperialismo, en contra también de la segregación racial, por ejemplo, y son luchas sociales finalmente. Ujú. Tenemos entonces que hablar de una lucha contra la opresión sistémica. No es a gratis, por lo tanto, que en 1978, en los primeros actos donde aparecen estos grupos, pues son justamente en movimientos de índole de luchas sociales. Por ejemplo, el 26 de julio de 1978, cuando se conmemoraba un aniversario más del inicio de la Revolución Cubana, se conmemora el asalto al cuartel de Moncada, y es donde un grupo de apenas unas decenas de personas aparecen en estos contingentes numerosos. Unos meses más adelante, el 2 de octubre, que se conmemoraban justamente los 10 años de la matanza de Tlatelolco, también aparecen estos grupos, el FHAR, Lambda, ajá, y entonces se señala que no hay libertad, esa que se estaba pidiendo, sin libertad sexual. La libertad sexual entonces también forma parte de esta búsqueda de la libertad humana, como promovían estos grupos de carácter social o inclusive socialistas eh, que encabezaban estos contingentes. Fue así que al año siguiente, en 1979, pero ya con toda esta historia detrás de organizaciones de más de 5 años, que el 29 de junio, en conmemoración de los disturbios de Stonewall, 10 años atrás, pues también sale esta marcha y este contingente por las calles de la Ciudad de México, que apenas se avanzó 1 kilómetro del Ángel de la Independencia, a donde actualmente está el Monumento a la Madre, unas calles para atrás, hasta ahí avanzó este contingente. No pudieron ir sobre Reforma. Los policías la desviaron a una calle paralela, la calle de Lerma, pues precisamente como para no escandalizar a la sociedad. Pero es aquí que tenemos la primera marcha. Pero entonces tenemos esta idea, ¿no? Que vienen desde las izquierdas. Es un movimiento que viene desde las luchas sociales. Es por eso que para finales del siglo también esto adquiere un carácter diferente. Pensemos que para el año 2000, la Unión Soviética ya se ha desintegrado, las ideas socialistas aparentemente están desapareciendo y tenemos un auge del neoliberalismo. Bueno, en estas circunstancias también el movimiento va a adquirir diferentes tonos. Es una época en la que podríamos denominarla de celebraciones también, de fiesta, pero con nuevos retos. Por un lado, tenemos la oficialización. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues al menos en la Ciudad de México,
desde los últimos años del siglo XX y ya propiamente al inicio del siglo XXI, tenemos en el poder de la Ciudad de México a un gobierno con ideas más progresistas y donde figuran también personas que fueron líderes de los movimientos del 68 y de estas juventudes. Y en ese sentido se tiene una mayor apertura a las manifestaciones, a las demandas de los movimientos LGBT+, ya denominados en aquel momento, pero también existe en parte de la comunidad como cierta desconfianza de que el Estado pueda cooptar estas luchas y que en ese sentido pierdan también como un poco de autenticidad las luchas y las demandas que todavía quedaban pendientes. Aquí tenemos una imagen de la jornada de 2005, cuando paulatinamente se empiezan a visibilizar más, incluso con un apoyo mediático más abierto para cubrir pues, este evento. Pero otro de los riesgos que parte de la comunidad ha detectado y ha denunciado, sobre todo en los últimos años, es la capitalización o la mercantilización de esta celebración y estas luchas. Por poner un ejemplo, tenemos que en las semanas pasadas, en este año, en el marco de los preparativos para la marcha de 2023, salió la nota de que un programa televisivo de mucha audiencia o famoso, de una de las televisoras más famosas de este país, México, pues se le brindó un espacio para que llevara un carro alegórico. Ante esto hubo diversas reacciones de la comunidad LGBT+, porque lo interpretaron como una mercantilización y como un opacamiento a las luchas que verdaderamente están de fondo. Tenemos por aquí, nos dicen estos mensajes en Twitter, dice, hay gente lucrando con esto y cobrando hasta 1 millón por carro alegórico. ¿Vamos a permitir este abuso y esta desvergüenza?, dicen. O, por ejemplo, tenemos el testimonio de Juan Jacobo Hernández, que él es uno de los fundadores y fue el líder del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Y pues se queja, dice, necesitamos quemar, exhibir, denunciar a estos pillos impresentables. Claro que lo ven como una contradicción por parte de estas televisoras que por mucho tiempo se burlaron de sus acciones o de la ideología que estaba detrás y que ahora se suben a esta serie de conmemoraciones. Juan Jacobo también menciona, dice, lástima que nuestras fuerzas estén muy dispersas. Él se lamenta que la organización ya no es como en los años 70. Dice, y aparentemente solo reaccionamos con los dedos, dando alusión a las redes sociales. Dice, una párafra de protesta frente a la televisora, una convocatoria a mesa de prensa. Reaccionemos para luego no lamentarnos. Este es el sentir de algunos personajes de los movimientos o que protagonizaron los movimientos en los años 70 y que el día de hoy ven con desconfianza cómo se ha transformado. Nuestra invitación, como parte de esta conferencia, no es catalogar como si está bien o está mal lo que está sucediendo, sino nuestra invitación es a que nos acerquemos a reflexionar, a analizar el porqué de las transformaciones y qué es lo que se quiere para ahora, cuál va a ser nuestra posición, nuestras acciones ante las transformaciones de un movimiento social tan amplio como el de los grupos de diversidades sexogenéricas en nuestro país. Les invitamos nuevamente a que a partir de esta conferencia ustedes puedan acercarse a textos de investigación especializadas, a fuentes primarias, que conozcamos a las personas que han sido protagonistas de estos movimientos y que tomemos postura, que tomemos acción, analicemos qué cosas son necesarias y nos involucremos mediante la investigación histórica. Les agradecemos mucho su atención y pues les invitamos a seguir investigando sobre el tema. Muchas gracias y excelente día.
day, cover of magazines. And when they see me